Llegamos al ejercicio 50 y acá nos plantean básicamente la siguiente situación, ¿sí? Dibujo mi plano cartesiano acá, eje X, eje Y, y tengo un trapecio, ¿sí? Que es de esta forma y me tiene que quedar más o menos isósceles. Ya, me dicen un trapecio isósceles donde eso significa que este lado tiene que medir lo mismo que ese lado o equivalentemente que ese ángulo sea igual a este ángulo. ¿Ya? Que estas son cosas que en teoría no deberían entrar porque nos sale explícitamente cuadriláteros en el temario del DEMRE, pero aquí tenemos una pregunta así. Ya, y nos preguntan cuál de estas afirmaciones que están acá son verdaderas. Vamos viendo, la primera nos dice que existen rectas que contienen a dos lados del trapecio cuyas pendientes son iguales. Cuando me hablan de que dos rectas tienen pendientes iguales, es lo mismo que decir que dos rectas son paralelas. Ahora, cuando yo me restrinjo al trapecio, lo que me preguntan es si hay dos lados del trapecio que son paralelos. Ya, y eso por definición es sí, porque si yo extiendo esta de acá y extiendo esta de acá, ahí obtengo dos rectas que son paralelas. ¿Y por qué? Porque para que sea trapecio necesito que las dos bases sean paralelas, sí o sí, porque si no fuesen paralelas tendría un trapezoide. Pero como es trapecio, necesariamente estas dos bases son paralelas, así que la 1 se cumple y es verdad. La segunda nos dice que la suma de las pendientes de las rectas que contienen a los lados no paralelos, o sea, esta de acá y esta de acá, bueno, la suma de esas pendientes es 0. Ya, hay una forma complicada de hacer esto, que es poniéndole nombre a estos puntos y dándose cuenta que, bueno, como es isósceles, ese lado tiene que medir lo mismo que este, y como las bases son paralelas, y yo trazo las alturas, esto mide B, esto mide A, digamos que esto mide C, y si se fijan, por teorema de Pitágoras, entonces hasta aquí, esto tiene que medir A, y esto tiene que medir A, ¿sí? Donde ese A se calcula con B y C. Y aquí quiero llegar a esto, que vamos a encontrar una forma intuitiva de ver que la suma de estas pendientes sí es 0. Porque una definición que nosotros podemos tener de pendiente es la variación en el eje Y de acuerdo a cuánto yo avanzo en el eje X. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo veo aquí cuánto avanzo, en este caso si avanzo A, cuánto varío en altura. ¿Sí? En este caso varío en B hacia arriba. O sea, si a esta yo le llamo L1, L1 por cada A en el eje X, subo B en el eje Y. ¿Ya? Así que uno así como podría pensar la pendiente en algo así como B partido A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a decir como la diferencia en el eje Y de acuerdo a cuánto yo avanzo en el eje X. ¿Ya? Y esto es positivo, ¿sí? Porque esta recta va hacia arriba, ¿sí? Ahora si yo me pongo a ver L2, por las cosas que ya vi que esto era A, eso también tiene que ser A porque la altura es la misma y estos dos lados ya me dicen que son iguales. Por cada A que yo avance en el eje X, en la altura voy a bajar B. O sea, L2 por cada A en el eje X bajo B en el eje Y. ¿Ya? O sea que la pendiente yo la voy a poder pensar en menos B partido A, ¿sí? En variación de alto dividido en variación de ancho. Lo mismo que arriba, variación de alto dividido en variación de ancho. O sea que ahora si yo hago la suma de estas dos, me va a dar 0. Y eso también intuitivamente es súper natural. Porque si acá yo avanzo A y subo B, y en la de acá yo avanzo A y bajo B, estas rectas están haciendo totalmente lo opuesto en el sentido de subir y bajar. Así que la suma de esas pendientes tiene que ser 0. Y la 3 me dice que el producto de las pendientes de las rectas que contienen las diagonales es menos 1. Ya vamos a borrar un poco de información acá. Ahora me están preguntando por las diagonales, ¿sí? O sea, la línea que va de aquí a acá y la línea que va de acá y acá, y me preguntan por las rectas que las contienen, es decir, si yo las prolongara. Y al decirme que el producto es menos 1, me están preguntando si la intersección de estas dos rectas es perpendicular. ¿Sí? Es lo mismo, si
Si el producto de las pendientes es menos 1, quiere decir que son perpendiculares. Y eso no pasa. ¿Por qué? Porque los cuadriláteros donde las diagonales se cortan en 90 grados son el cuadrado y el rombo. Y de nuevo no es materia que deberían manejar necesariamente por el temario del DENRE, pero es algo que se puede conocer. Así que la 3 sería falsa. Así que sería la D, 1 y 2.